Nos encontramos nuevamente en un capítulo de Los Momentos de Kairos, junto al doctor Ariel Álvarez Rubio, un invitado extraordinario al cual agradezco su presencia este día. Es doctor en estudios americanos por la Universidad de Santiago, profesor de la Academia de Guerra Aérea de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Y sus áreas de especialización e investigación comprenden inteligencia, operaciones especiales, terrorismo internacional y geopolítica. Así que un placer contar con nuestro amigo y conversar hoy día de temas como los ejércitos o milicias privadas. O mercenarios. Los mercenarios. Para eso he preparado algunos temas a conversar hoy y vamos a partir por este libro que es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, porque hace unas citas interesantes sobre este tema. Nicolás Maquiavelo nos dice: los ejércitos mercenarios y los auxiliares son inútiles y peligrosos. Nunca se sentirá ni firme ni seguro porque están desunidas sus ambiciosas, indisciplinadas, ideales huestes. Y luego nos cita un ejemplo que es con el que yo quisiera partir con Ariel sobre los cartagineses. Tú contaste una historia que la encontré muy interesante y que acá solamente está el enunciado. Dice que estuvieron a punto de ser oprimidos por sus soldados mercenarios una vez finalizada la primera guerra contra los romanos. ¿Qué nos puedes contar entonces sobre este tema de los mercenarios y de los cartagineses para comenzar la conversación? Sí. Bueno, lo primero que resaltar que Nicolás Maquiavelo era un admirador del Imperio Romano. Entonces muchos de sus planteamientos están basados en la historia de Roma. Bueno, en el caso particular de Cartago, Cartago era una potencia marítima. Entonces cuando se enfrenta por primera vez con Roma, va a tener un problema, que es que todos sus ejércitos de tierra son ciudadanos de otras naciones. Entonces, Cartago en particular se nutría de mercenarios de distintas nacionalidades. Entonces va a ocurrir que en la primera guerra púnica, en que sale derrotado Cartago ante Roma, lo primero que le va a suceder posterior a esa derrota es que no va a ser capaz de cumplir con los pagos que estaba comprometido, ¿no es cierto?, a favor de sus tropas mercenarias. Entonces ahí se va a producir una rebelión. Entonces, de acuerdo a lo que nos señala Polibio por ahí por el año 168 a.C., él señala que, aparte, ¿no es cierto?, de sufrir la derrota a Cartago, se va a ver enfrentado a que se rebelan las propias tropas. Entonces, necesariamente eso va a significar que para poder sofocar esa rebelión, que dura más o menos unos 3 o 4 años, se ve enfrentado prácticamente a la desaparición de Cartago. Entonces, después va a venir la Segunda Guerra Púnica, pero se señala por parte de Polibio que Cartago en esas condiciones estuvo a punto de sucumbir. Bueno, a la larga salió, sucumbió igual, ¿no es cierto?, ante el poder de Roma posteriormente en la Tercera Guerra Púnica, pero en ese contexto, entonces Polibio va a ser el primero que va a decir que hay que tener cuidado con las tropas mercenarias, porque las tropas mercenarias finalmente no obedecen a una ideología, ni a un patriotismo, sino que al frío, ¿no es cierto?, valor que tiene en ese momento el botín que les tenía que llegar, y que no les llega. Entonces, bueno, son empleados, ¿no es cierto?, que recurren a su empleador y le dicen, bueno, ¿y qué pasó con lo que me prometió? Entonces, al exigir más, entonces se crea eso. Entonces, y después, bueno, en ese mismo contexto, Maquiavelo, eso como estudioso que era, ¿no es cierto?, se da cuenta de eso también. Entonces, en la época de Maquiavelo, ¿no es cierto?, que ya estamos en los albores de la era moderna, él plantea eso porque la mayoría de estos países, no existía Italia, pero está, ¿no es cierto?, Florencia, todos estos lugares, se basaban mucho los ejércitos también en este sistema de mercenarios. Entonces, no era lo tradicional de tener ciudadanos que están defendiendo su territorio, sino que son mercenarios que se podían, contratar en otras ciudades. De hecho, en ese momento eran verdaderas ciudades-estado, ¿no es cierto?, que también existían. Exacto. Y a las cuales uno podía recurrir, pero necesariamente era a cambio de
un pago. Y si eso no se producía, obviamente no había un compromiso de parte de las fuerzas, digamos, de combate para poder defender ese país. Exacto, Ese es el tema. interés económico, Exacto, no es la absolutamente. patria, no es amor, Absolutamente. es ganancia. Y Exacto. esto que le pasó a Cartago, tú contabas que la gente le tenía miedo finalmente Claro. a sus Claro, tropas. porque piensa tú que ellos tenían un poder naval que era importante. Digamos, ellos eran la primera potencia naval en esa época. Roma no era una potencia naval, era una potencia terrestre. Pero con el poderío que tenía Roma, va a producirse que van a ser capaces de capturar uno de las embarcaciones que realizaban o que tenían los cartagineses, y después van a ser capaces de copiar esa y crear una flota 5 veces más grande que la que tenía Cartago y ganarle. Correcto. Pero en el ámbito de las fuerzas terrestres, que eran, ¿no es cierto? Hablemos, en este momento era como que fueran unas tropas de infantería marina, ¿no es cierto? Que cruzaban, ¿no es cierto? Digamos, el mar y tenían que desembarcar y pelear. Entonces, en ese contexto es donde se producía esta imposibilidad de poder controlar a todas estas huestes que tenían a cargo y que por lo demás tenían sus propios jefes. Digamos, son como los primeros indicios de lo que se denominan los señores de la guerra en esa época, porque cada representante, cada tribu, etcétera, que estaba participando tenía sus propios jefes. Entonces también habían conflictos entre ellos, etcétera. Entonces se creaba un problema complicado de enfrentar. Es interesante para mí ver que el tema de los mercenarios viene de muy atrás. Exacto. Por tanto, no llama tanto la atención que hoy en día haya evolucionado y tenga otros desarrollos. Exacto. Porque ya existía en la humanidad desde siempre. Exacto. Está en la naturaleza humana, digamos. Así es. Por plata estoy dispuesto Claro. a luchar, Sí. digamos. Y eso era muy común, digamos, si tú piensas el Cid campeador. En esa época, ¿no es cierto?, en estas luchas, ¿no es cierto?, en España, ¿no es cierto?, sí. y con todos los musulmanes, etcétera, eso era muy común, de que las tropas dependían de un señor feudal, por ejemplo, sí. Estaban en condiciones de ofrecerse a otro señor feudal y participar a cambio de dinero, digamos, de oro, de lo que fuere. Entonces, no existía esta relación, este apego a una ideología, a la patria, a la bandera. No es así. Claro. Y esto se va a ir, digamos, en ciertos países que generalmente se hablan, porque estamos hablando de los europeos, claro. Tú ves que ellos lo que van a hacer es prácticamente colonizar, ¿no es cierto? Van a colonizar, en este caso, ¿no es cierto?, América. Sí. Entonces vamos a tener a los franceses, los ingleses, los portugueses, etcétera, que van a tener, producto de sus colonias, van a tener ciudadanos que no pertenecen a su propio país, pero que van a empezar a actuar o a interactuar con ese país. Entonces vamos a tener, por ejemplo, en el caso de Francia, vamos a tener argelinos, vamos a tener países de distinto origen que van a pertenecer digamos, a la vida normal de esos estados cuando se crean como estados. Uh-huh. Y entonces se va a producir de que esto que parece ser muy específico de cada país porque tenemos que pensar que las Fuerzas Armadas de cada país, en general uno dice, bueno, para ingresar a las Fuerzas Armadas yo tengo que tener la nacionalidad del Exacto. Respectivo país. O sea, no podríamos pensar que Chile tiene Fuerzas Armadas con extranjeros. O sea, no, claro. tiene por lo tanto chilenos, ciudadanos chilenos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que muchos de estos países tienen a estos extranjeros de distintos orígenes y va a crearse, por ejemplo, este tema de las legiones. Por eso que hay la legión extranjera, francesa, y está la legión española, que también existe. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que ciertos ciudadanos, ¿no es cierto?, de otros países, que no tienen la ciudadanía del propio país, pueden ingresar porque son un número grande. Y además siempre lo han hecho. Entonces, por lo tanto, no es raro a Francia, por ejemplo, Francia, desde 1831 o antes, que tenía legiones completas de extranjeros que combatían a favor de Francia. Ahora, y después cuando sigue el tiempo lo hacen, claro. Eso de la legión extranjera francesa tiene como varios matices, ¿no? Porque por una parte, si no me equivoco, ofrecían la nacionalidad francesa, claro, como un gancho. Claro. Por otro, en películas he visto que gente apátrida buscaba redimirse sirviendo a la legión extranjera, cosas como esa, ¿no? Exacto, hay mucho, hasta el día de hoy, lo que se exige en la legión extranjera es ser extranjero. Uh-huh. Es decir,
incluso si un francés quiere entrar a la legión extranjera, tiene que renunciar a su condición. Okay. Pero lo otro que se agrega es que existe esa tradición de que la persona no tiene que comprobar quién es. Ya. Entonces, por lo tanto, él dice que es extranjero, que pertenece a un determinado país, tiene que hablar francés, porque si no, no podría entrar. Pero eso lo aceptan. Y si ellos combaten por la legión extranjera, como ha ocurrido en numerosas ocasiones, esos extranjeros obtienen la ciudadanía extranjera. Entonces se da una situación bien paradójica, porque puede ser un alemán que entra a la legión extranjera, va a combatir a Indochina y pasa a tener la ciudadanía francesa. Uh-huh. Pero no puedes entrar si es francés. Correcto. Entonces se produce ese tipo de... Ahora, en el caso de la legión extranjera pertenece al ejército de tierra francés. Es decir, Francia tiene ejército de tierra, ejército de mar, ¿no es cierto?, y ejército del aire. En el ejército de tierra está encuadrada la legión extranjera. Entonces, todos los oficiales de la legión extranjera son oficiales del ejército de tierra francés. Correcto. No pueden haber, solamente pueden haber oficiales que son extranjeros si es que habiendo ingresado a la legión extranjera como extranjeros y haber combatido, se pueden transformar en oficiales y pasan a ser parte de los cuadros. Perfecto. Pero en general son generales, coroneles y todo el cuerpo oficiales los que dirigen esto. Ajá. Entonces, una pregunta. ¿Son mercenarios quienes participan de la legión extranjera, pero como institución no es una institución mercenaria? No es una... No, porque ellos funcionan, pertenecen al Estado. Al Estado. Y el Estado, ¿no es cierto?, en el presupuesto que tiene para, ¿no es cierto?, para dirigido al ejército de tierra, esta es una agrupación, ¿no es cierto?, que está mucho más grande, porque estamos hablando de cerca de 8.000 hombres que debe tener la legión extranjera. Pero tienen un presupuesto anual que pertenece al ejército y tienen ciertas capacidades, no todas las capacidades que puede tener el ejército de tierra, porque ellos son como una fuerza de choque, digamos, tienen ciertas unidades. Okay. Lo que sí también, igual ha ocurrido hechos históricos en los cuales se podría percibir que pudo haber ocurrido un problema con ellos. ¿Ya? Por ejemplo, muchos de ellos participaron, como ha ocurrido en todas las guerras, en las guerras de Indochina, fueron tomados prisioneros, ¿no es cierto?, por el Vietnam, fueron sometidos a tortura, voy a llegar a otra cosa, ¿Sí? Fueron sometidos a tortura y estuvieron en campos de prisioneros, de guerra durante un buen tiempo. Pero cuando se produce finalmente la independencia, ¿no es cierto?, de Indochina y de Vietnam en particular, estos ex prisioneros siguen perteneciendo a la legión extranjera, pero algunos de ellos, por ejemplo, eran argelinos. Okay, claro. Entonces, cuando vuelven a Francia, muchos de ellos se retiran de la legión extranjera y se van a los movimientos independentistas de Argelia. Okay. Entonces, finalmente, lo que hace Francia es mandar a la legión extranjera a reprimir estos movimientos, ¿no es cierto?, anticolonialistas que están existiendo en Argelia. Y cuando finalmente De Gaulle otorga en el fondo la independencia a Argelia, estas fuerzas de legionarios franceses que están, ¿no es cierto?, combatiendo estos movimientos de liberación dentro de Argelia, no les parece bien. Entonces hay un regimiento de paracaidistas de la legión extranjera que se rebela en contra de Francia, siendo parte del ejército francés. Y eso va a significar que en la década del 1961, si mal no recuerdo, De Gaulle determina eliminar ese regimiento. Okay. Entonces hay un caso de rebelión al interior del propio ejército, de la legión extranjera en particular, en contra de su propio gobierno. Correcto. Obviamente hoy en día están los regimientos paracaidistas de la legión extranjera, etcétera, y han combatido en Irak, en Afganistán, pero están encuadrados dentro de las Fuerzas Armadas francesas. Uh-huh. Correcto. Viendo casos particulares antes de entrar ya a los mercenarios actuales que tienen bastante impacto en la sociedad, el caso de los corsarios, ¿también se encuadra como en este modelo mercenario? Bueno, en el caso chileno, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, que obviamente nosotros tuvimos aquí, ¿no es cierto?, en los inicios de nuestra independencia, extranjeros que estuvieron
que ni siquiera eran americanos, ¿no es cierto? Porque teníamos presencia, ¿no es cierto?, Lord Cochrane, teníamos otro tipo, como estuvo Lafayette, francés, en el movimiento independentista de americanos, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Correcto. Entonces, lógicamente que ahí existía una suerte de que le llaman la patente de corso, en que efectivamente algunos de ellos, por ejemplo, podían estar aquí o combatiendo o dentro de América, ¿no es cierto?, actuando en nombre de la reina, por ejemplo, en el caso de los británicos, pero que en ciertos momentos en que dejaban de estar cumpliendo las misiones, ¿no es cierto?, del Reino Unido, ¿no es cierto?, de la Gran Bretaña, ellos se transformaban en corsarios, porque con eso obtenían, digamos, botines para seguir funcionando. Entonces, cuando han existido estas tropas de mercenarios, en general, el Estado que los contrata, obviamente está pagando no al cabecilla, al que está dirigiendo todo esto, pero además está implícito de que estas tropas pueden aprovisionarse de lo que ellos capturan durante su manera de combatir. Claro. Entonces hoy en día se ha producido mucho lo que se denomina las nuevas guerras, que no son nuevas, porque lo que pasa es que se vuelven a producir cosas que ya se pensaban que eran superadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, durante la guerra de los 30 años, ¿no es cierto?, en Europa eso era muy normal, que como existían puras tropas mercenarias, bueno, se producían muchas masacres, violaciones, robos, etcétera, porque las fuerzas tenían derecho a hacer lo que quisieran. En la medida que estas fuerzas se transformaron en organismos militares controlados por el Estado, vino todo un sistema de disciplina, de presupuesto, de pago, etcétera, que obviamente no superan los montos que se le pagaba a los mercenarios. Siempre los mercenarios han ganado más, sí. Pero bueno, pero no siempre estaban en guerra. Entonces necesariamente muchos de ellos, bueno, se encuadran dentro de las milicias, ¿no es cierto?, ya que son del Estado. Entonces se transforma eso ya en un aparato normal. Pero en general, cuando eso no ocurre, y pensar que un día, ¿no es cierto?, hoy en día uno podría pensar que ese tipo de cosas se acabaron, no se han acabado. Porque, por ejemplo, en África, ¿no es cierto?, al mundo occidental, bueno, se acuerdan de África de vez en cuando nomás. Entonces, bueno, y en esos lugares, ¿qué es lo que hay? Bueno, están estos ejércitos. Vamos al caso Wagner. Bueno, Wagner es un caso típico. Entre paréntesis, hay más organizaciones de este tipo dentro de la Federación Rusa, ¿no es cierto? Yo diría que en las grandes potencias, Estados Unidos, la Federación Rusa, la República Popular China, evidentemente que hay empresas militares privadas o compañías militares privadas que dentro de su diversificación de lo que ofrecen, porque pueden ofrecer armas, por ejemplo, ¿no es cierto?, pueden desarrollar y venta de satélites, pero una misma empresa también puede tener efectivos que los pone a disposición de quien los requiera. Entonces, en algunos lugares, como por ejemplo en Nigeria, evidentemente ellos tienen situaciones que a veces escapan de las posibilidades que las tropas o de las fuerzas armadas regulares que ellos tienen sean capaces de enfrentar, ¿no es cierto?, una amenaza. Por ejemplo, el grupo terrorista Boko Haram, que está presente en África y en distintas partes. Entonces, en esa condición, ellos han recurrido a quien les pueda ser capaz de enfrentar esa amenaza. Y ahí aparece, por ejemplo, el grupo Wagner. Entonces, el grupo Wagner, ¿no es cierto?, al igual como podríamos hablar de Blackwater norteamericano en su momento, la mayoría de sus efectivos son o veteranos o ex, ¿no es cierto?, integrantes de las Fuerzas Armadas de esos países. En general, la mayoría de ellos pertenecen a lo que se denominan las Fuerzas de Operaciones Especiales. Entonces son efectivos que tienen una alta preparación, pero que lógicamente en muchas circunstancias adquieren esta preparación, participan en algunos conflictos, ¿no es cierto?, pero que lo que los guía es este tema. Pues entonces, y cuando eso se acaba, bueno, se encuentran en un lugar que no se sienten cómodos y si lógicamente ante un pago superior, muchas veces abandonan estos lugares y se van a estas empresas. Entonces, el grupo Wagner, que fue creado en el 2014... Es una empresa. Es una empresa
pero a la cual, de acuerdo a todos los antecedentes que tenemos en estos momentos, no es reconocida por el Estado como empresa, Okay. pero sirve a los intereses del Estado, porque eso no se ha manejado, ¿no es cierto?, dentro de todo lo que se maneja dentro de la Federación Rusa, no se explica, bueno, por cómo existen, por qué existen entonces. Entonces se sabe que los creadores, por ejemplo, el coronel Utkin, que se sabe que fue el que organizó en el 2014 esta agrupación, la hizo con fuerzas especiales rusas, digamos, con Spetsnaz en particular. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos en el 2014 fueron aquellos que primero ingresaron a Crimea. Entonces empezaron dentro de Crimea a crear situaciones, ¿no es cierto?, de rebelión interna, y ahí se hablaba mucho en el ámbito internacional, claro, de le llamaban los hombrecitos verdes, porque eran personas que andaban de uniforme, pero que no usaban distintivos. Entonces decían, ¿qué son? ¿Son rusos que están ahí? Bueno, se sabe hoy en día que mayoritariamente fueron ellos los que iniciaron todos estos movimientos. Entonces, ellos mismos, en otros contextos, desempeñan funciones en África. Se habla hoy en día de que participan mucho en todo lo que es contrabando de oro, pero también están brindando protección, claro, y ofertando otro tipo de cosas a otros países, porque podríamos decir que, bueno, Nigeria necesita unidades antiterroristas, Boko Haram, bueno, el grupo Wagner va y desempeña esto. Y por otro lado, tenemos también el caso de, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Y ese caso de Estados Unidos también uno tiene que pensar que esto está muy relacionado también con la manera en cómo Estados Unidos ve este tema. O sea, ahí tú dices Blackwater, ¿no? Blackwater, hoy claro. Se llama Academy. Claro, hoy en día Blackwater ha cambiado varias veces de nombre, por distintas razones, a veces por temas no de marketing, sino que de problemas que podríamos decir que son problemas legales, digamos, acusaciones, etcétera. Ha ido cambiando y derivando. Hoy en día se llama Academy, como la academia. Se dice que es un vínculo con el tema de la academia de Platón, ¿no? Pero, se refiere a Academy, que alguien le llamó la atención ese nombre. Como Wagner es por el compositor. Claro. Entonces, pero Academy, además hacen clase, entrenan, o sea, claro, forman. O sea, es indicado hoy en día en la empresa militar privada más grande del mundo. Yeah. Entonces, esa empresa, en particular en Carolina del Norte, tiene un centro de entrenamiento. Blackwater Academy se llama hoy en día. Tiene un centro de entrenamiento gigantesco. Y ese centro, más o menos, se dice que forma del orden de los 40.000 efectivos al año, de distinto tipo. Digamos, no es que vaya la mafia a entrenarse ahí, no. Tienen campos de entrenamiento en los cuales puede participar el FBI, la CIA, pueden participar las propias Fuerzas Armadas, porque tienen muchos avances, tienen plataformas aéreas, terrestres y anfibias para entrenar también. Y sus efectivos, las personas que trabajan ahí, son todos ¿no es cierto?, integrantes de, como digo yo, de fuerzas de operaciones especiales del propio Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos podríamos decir que tiene Fuerzas Armadas regulares y normales, tiene la Guardia Nacional que está en cada uno de los estados, y tiene unas Fuerzas Armadas que son de reserva. Pero además está esta otra suerte de militares, ¿no es cierto?, que ofrecen los últimos avances. En Estados Unidos puede ocurrir perfectamente, por decir, hay un caso famoso que es el rescate que se llama el rescate de prisioneros de Songhai durante la guerra de Vietnam, en que el equipo de operaciones especiales que tiene que ir a rescatar prisioneros de guerra a Vietnam analiza el equipamiento que tienen en cuanto a armamento y se da cuenta de que no tienen los últimos avances. Entonces, varios de los, digamos, avances o tecnología que requieren para la operación, lo que tienen que hacer es cruzar la calle e ir a comprar a las armerías que tienen. Entonces pueden encontrarse, esa es la diferencia. Puede haber, ¿no es cierto?, en un lugar donde se esté vendiendo el equipo más avanzado de visores nocturnos, que no necesariamente los tienen en ese momento a disposición ellos, porque la industria del armamento es gigantesca en Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, también puede ocurrir que algunas técnicas en particular sean otorgadas por una empresa. Entonces, cuando fue, por ejemplo,
el desastre del huracán Katrina Sí. en Estados Unidos, ahí no dio abasto la Guardia Nacional para poder proteger a los ciudadanos ante toda esta debacle que se produce, que empiezan a producirse además, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió con el huracán, empiezan a haber robos masivos, violaciones, asesinatos, etcétera. Entonces, como parte de la seguridad que se pretende dar a los ciudadanos ante esta situación catastrófica, aparece Blackwater. Entonces, logran, ¿no es cierto?, ellos entonces ubicarse en ciertos lugares para brindar protección. Pero a la vez, derivado de esa protección, también se pueden llegar a cometer excesos. Correcto. Entonces ahí se produjeron problemas tales que, bueno, hicieron que hoy en día ese tema de Blackwater se haya acabado y sigan existiendo, pero se llaman Academy. Correcto, correcto. Fíjate que me llama la atención que ese servicio de protección, seguridad que brindan, puede tener consecuencias también, como dices tú, fuera de lo esperado, porque no están como bien regulados. Ellos tienen que cumplir un objetivo y quizás los marcos normales no aplican para ellos. Recuerdo el caso de la caza furtiva. También contratan a especialistas, por así decirlo, que se dedican a eliminar a los cazadores furtivos, que no sé si cabrán dentro de estos servicios o dentro de estos grupos. Claro, claro, y también, piensa tú que también puede ocurrir que en ciertos controles, por ejemplo, en control de las migraciones, Ya. también existen, ¿no es cierto?, equipos de estas personas que pueden ser contratadas para poder cuidar sectores donde frontera. Entonces, eso puede ser dentro de una empresa forestal. ¿No? Hay países, por ejemplo, que pueden tener intereses de explotación minera o de petróleo, por ejemplo, en un determinado lugar. Es muy conocido en Perú, ¿no es cierto?, en la zona del Braem, en que efectivamente ha ocurrido de que productos, ¿no es cierto?, de las FARC descolgadas que hay hoy en día, ¿no es cierto?, que son dedicadas al narcotráfico, pueden afectar a algún tipo de empresa que está operando ahí, y esa empresa que es extranjera no tenga la posibilidad de que le brinden protección. Entonces, estas empresas internacionales, que son internacionales o transnacionales, brindan esa protección. Entonces, se instalan junto con la empresa y son capaces de ofrecer estos servicios. Uh-huh. Las embajadas, por ejemplo, de Estados Unidos, las embajadas diplomáticas o las instalaciones diplomáticas, uno se habla, ¿no es cierto?, uno ve la embajada y se ve normalmente que siempre se asocia que las embajadas siempre tienen efectivos de Marines, ¿no es cierto?, claro, propiamente tal, que están como custodiando la embajada o que tienen algo de... Bueno, pero la verdad es que en las zonas en que hay, por ejemplo, zonas de peligro, zonas digamos, de muchas posibilidades de atentados, etcétera, normalmente esas embajadas son protegidas por esta industria privada. Y ahí aparece nuevamente Academy o ex Blackwater, que en algún momento se ganó la concesión de la seguridad de todas las embajadas alrededor del mundo que podían tener este tipo de incidentes. Pero acá hay quizás el uso de un resquicio, ¿no? ¿Por qué utilizar estos recursos que no son tuyos, sino que son los mercenarios? Hay un tema de responsabilidades como para dejar una distancia. ¿Ah? Oye, lo hizo este grupo, no fuimos nosotros. ¿Tiene que ver con eso también? O sea, evidentemente que sí, porque el grupo Wagner no fue por un interés económico que participó en la invasión de Crimea. Entonces ahí quiere decir que efectivamente el Estado, ¿no es cierto?, a cambio de algo, insertó a esas personas en ese lugar para lograr un objetivo que era propio del país, del Estado. Con Ucrania. Claro, exacto. Entonces ahí se produce eso. Entonces no queda muy claro ahí en ese caso, porque no existe la legión extranjera de la Federación Rusa, no, es este grupo. Y después se sabe que este grupo, ¿no es cierto?, Prigozhin, que era un hombre de negocio, digamos un millonario, bueno, él tenía al parecer era gran parte dueño de la empresa. Efectivamente está lleno de militares ese tema o de ex militares, pero él es el que aporta los fondos para que funcione. Entonces de alguna manera ahí uno podría decir que también hay una especie de desentenderse de lo que puede ocurrir.